La Iglesia Cristiana La Tierra Prometida presenta su programa Conexión con Dios, el devocional que conecta tu corazón con la palabra de Dios. Conexión con Dios, todos los días a las 7:30 de la mañana, por su emisora www.baranoaestereo.com. Dirige el pastor Carlos Balanzó. Conexión con Dios, te conecta. Está predicando el pastor Carlos Balanzó en Baranoa Estéreo. Conexión con Dios, te conecta con la verdad. Bien, estamos de regreso en Conexión con Dios, dándole la más cordial bienvenida a toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana ya están conectados con nosotros a través de este programa, Conexión con Dios. Recuerde que Conexión con Dios se transmite por Baranoa Estéreo y que usted puede compartir nuestro enlace. Simplemente compártale a sus amigos, a sus familiares. Dígale, mira, escucha este programa de 7:30 a 8 de la mañana todos los días. Se llama Conexión con Dios y tocan interesantes temas para que tú cambies un poco para bien tu vida. Estamos desarrollando la serie A veces los milagros no son lo que parecen. En ocasiones Dios de forma autónoma, se mete en los asuntos de los milagros. Él es Dios y puede hacer los milagros y lo hace de manera autónoma, no necesita a nadie, simplemente Él habla directamente con la persona con quien va a realizar el milagro y el milagro ocurre. Así lo hizo con Moisés. Moisés no tenía quien escuchar en cierto modo. No tenía profetas a su alrededor, pues Dios tenía que hablarle directamente a Moisés. Y Moisés estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Por eso no solamente lo escuchó en la antesala del Mar Rojo, sino también cuando le dijo sube al monte, luego sube de nuevo. Y luego cuando le dijo sube al monte y allí Moisés fue recogido por el Señor. Porque de Moisés no se conoce el lugar donde fue enterrado después de sus exequias, simplemente fue recogido por el Señor. Con Abraham, Dios también tenía una buena relación, pero Abraham tenía una mejor relación con los ángeles. Por eso fueron ángeles los que le revelaron todos los asuntos a Abraham, el asunto de su hijo y también lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra y con su sobrino Lot. A veces Dios tiene que usar hasta los mismos animales para hacer un milagro. Tuvo que hacerlo con Balaam. Tuvo que llamar su atención a Balaam por medio de un asna. Balaam no escuchaba razones, no oía razones, no veía el daño que iba a hacer y quería hacer algo que a Dios no le gustaba. Y se montó en su asna y se fue camino del mal. Y su asna 3 veces salió del camino. Y él 3 veces la golpeó a la pobre asna. Pero Balaam no sabía que el asna estaba viendo algo que él no veía. Su asna veía en el camino a un ángel del Señor que se le paraba de frente y el asna cogía hacia un lado. Pero como Balaam no veía al ángel de Dios, 3 veces le pegó. Hasta que el asna tuvo que hablarle y decirle, ¿y por qué me pegas? Imagínese usted. Y el hombre se puso a hablar con el asna como si hablara con cualquier otra persona. Pero entendió de qué se trataba el asunto y recapacitó. Dios a veces tiene que utilizar un instrumento para hacer un milagro. Y esos instrumentos pueden ser situaciones cotidianas o personas a través de las cuales Dios hace un milagro. Pero esas personas no pueden adjudicarse el poder del milagro, como sucede actualmente. Algunos que Dios utiliza para la sanidad y empiezan a caminar como si estuvieran caminando encima de nubes, como si ellos fueran los que hicieran el milagro.
Es como si después de que un cirujano hace su trabajo, el escalpelo saliera diciendo: miren el trabajo que hice, solamente fue un instrumento. Y así lo hizo con David. David fue un instrumento precioso en las manos del Señor. Usted puede leer esa historia en 1 Samuel 17 en su versión Reina Valera o en la versión que tenga, da igual porque no le han variado mucho versión tras versión. Pues bien, dice la versión de Reina Valera 1960 que los filisteos, un ejército enemigo de Israel, se juntó sus ejércitos para la guerra y se congregó frente al ejército israelí. Ahí en el sitio de la guerra, en Soco, ahí se juntaron los ejércitos de los filisteos y lógico, cuando el ejército filisteo estaba ahí, pues salió el ejército de Israel a reprender el asunto. El ejército de Israel es uno de los más poderosos del mundo. En esa época también se creía que era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero cuando llegó a enfrentar a ese batallón de filisteos, las cosas no salieron como ellos esperaban, como ellos estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a la batalla hombre a hombre, eran invencibles uno a uno, eran invencibles, eran buenos guerreros, hábiles con la espada, con la lanza, con lo que tuvieran en sus manos. Pero este ejército les propuso un nuevo estilo de guerra, un estilo de guerra al cual ellos no estaban acostumbrados, y eso los desestabilizó, porque los sacó de su confort, los sacó de su modelo, de su estilo de guerra, y eso causó un gran desasosiego en todo el ejército, inclusive en el responsable del ejército, en el mayor general, en el rey Saúl. Eso causó desasosiego, porque lo sacaron de su confort y pusieron toda la responsabilidad de la victoria sobre solo un hombre. El ejército filisteo contaba con una carta importantísima, una ficha invencible. Por eso se la jugaron el todo por el todo. Y sacaron a uno de sus paladines al frente y le dijeron: miren, aquí está la forma como queremos hacer esta guerra. ¿Para qué nos matamos todos si solamente con que muera uno es suficiente? Si ustedes pueden vencer a nuestro hombre, pues nosotros seremos sus esclavos. Y si nosotros vencemos a su hombre, pues ustedes serán nuestros esclavos. Sencillo, no tenemos que matarnos aquí entre todos. ¿Para qué? Con que solo muera uno es suficiente. Pusieron toda la responsabilidad de la victoria sobre solo un hombre. Y el ejército de Israel no estaba acostumbrado a eso. Ellos se la jugaron al todo por el todo, y el ejército israelí iba a perder ahí, porque no estaba acostumbrado a ese estilo de guerra. Ese paladín que colocaron en medio entre el ejército de Israel y el ejército filisteo medía 6 codos y un palmo. ¿Usted sabe qué significa eso? Un codo mide 55.5 centímetros y un palmo mide 22.8 centímetros. Es decir, ese varón medía 3 metros con 55 centímetros. Imagínese el tamaño de ese tipo. Ahora, si se imagina el tamaño en altura de ese tipo, imagínese lo ancho. Yo creo que su camisa medía 13 veces triple XL. Yo creo que el hombre cogían 2 sábanas, le hacían 2 cosidas y con eso armaban una camisa para él. Imagine sus brazos, los puños. Solo imaginar un puño de ese tipo en la cara de uno, ya le dice uno: bueno, ya perdí toda la dentadura. Su rostro, además su cabeza la tenía forrada en bronce, tenía un casco donde no le penetraba nada. La malla que ese varón llevaba en el pecho era una malla especial contra lanzas. No le penetraba ninguna lanza sobre esa cota que se colocaba en el pecho. Era como una especie de chaleco de seguridad donde no penetraba ningún misil.
Aparte de eso, para inspirar más miedo, se ponía piedras de cobre en las piernas, bolas. O sea, en el pantalón, en lo que tenía de pantalón, le colgaban bolas. Me imagino que a veces cogía esas bolas de cobre, las lanzaba y mataba 4 o 5 en línea, como si estuviera jugando algún partido de bolos. Con una sola pedrada mataba 4 o 5 con una sola bala de esas de cobre que cargaba en sus piernas. Y la lanza que utilizaba Goliat pesaba 20 kilos, 660 ciclos, 20 kilos, la sola lanza, 20 kilos. Hoy una espada moderna no pesa ni 500 gramos, pero esta lanza del hombre pesaba 20 kilos. Con solo ponerle la lanza en la cabeza a cualquiera se la abría. Y este hombre se paró ahí al frente del campo de la batalla y retó al ejército de Israel. Y dice la palabra que el ejército de Israel tuvo gran miedo. ¿Ha tenido usted en su vida alguna vez gran miedo? Todos hemos tenido miedo porque a veces hemos ido a películas de cine y uno le da miedo. Pero gran miedo, eso dice la palabra de Dios. El ejército de Israel estuvo gran miedo. En términos aquí muy coloquiales, en nuestra querida Baranoa, diríamos que estaban cagados del miedo. No hay otra forma de decirlo. Perdónenme la expresión, pero no hay otra forma de explicarlo mejor. El reto era que el que venciera haría esclavo a todos sus enemigos. Por eso Goliat se paró y dijo, dio voces, o sea, los gritó, los insultó. Les decía, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo un filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Mire, yo simplemente soy un filisteo y ustedes son los siervos de Saúl, del gran rey Saúl. Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí, y si pudiere él pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Miren lo tramposo del tipo. Decía, si ustedes me vencen, nosotros seremos vuestros siervos. Hasta ahí llegó. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. O sea, ellos simplemente iban a ser esclavos. Hasta en eso tenía ventaja Goliat. Y dice la palabra que oyendo Saúl, el jefe de los escuadrones de Israel, y todo el ejército de Israel, y todo Israel, las palabras de este filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero existía David, oiga, existía David, un ser insignificante para Israel, empezando para su misma familia. David no significaba nada para su familia, solo servía para cuidar ovejas y para llevarle el almuerzo a sus orgullosos hermanos al campo de batalla. Al campo de batalla solo iban los mejores hijos de cada familia. Era un honor ser soldado del ejército israelí. Y así estaba Eliab, Abidanat y Sama. Ahí los tres orgullosos, también chirriados del miedo, escondidos tras de las piedras cada vez que salía Goliat. Y Dios buscó la forma de que David venciera. Puso gracia en sus palabras, al punto de que el ejército de Israel decidió jugársela el todo por el todo contra semejante varón, con lo más insignificante del Israel. Ni siquiera David formaba parte del ejército israelí. Quisieron ponerle el vestido de guerra de Saúl y no lo resistió. Era tan insignificante David que no podía ni siquiera cargar con el uniforme. Le quedaba grande cualquier uniforme del ejército. O sea, no había las botas, no había botas para David, no había chalecos para David, ni siquiera había una espada para David. Y sin embargo, decidieron jugársela el todo por el todo con David. Lo que la gente no sabía era que David sí cuidaba ovejas. Pero ¿de quién cuidaba las ovejas David? De los leones y de los lobos. Y cuando los leones se atrevían a robarse una oveja de David, pues David lo enfrentaba, le abría la boca
los mataba, los hacía correr y recuperaba sus ovejas. O sea, David tenía guardado dentro de sí algo que los demás no sabían. David sabía luchar con valentía, no le daba miedo. Si podía enfrentar leones, ¿qué le iba a dar miedo enfrentar? A Goliat, más o menos era lo mismo. Guardadas las proporciones, era casi lo mismo pelear contra un león que pelear contra Goliat. Y por eso Dios se proveyó de esa herramienta para obtener una gran victoria. Pero mire que interpretamos mal las cosas. Hemos estado acostumbrados a decir que David venció a Goliat y que el ejército israelita venció al ejército de los filisteos. Pero en realidad este fue un milagro de Dios. No había forma en cómo David venciera a ese individuo si la mano de Dios no estuviese con él. Si la voluntad de Dios no fuese propicia en favor de David. Si Dios no hubiese estado con David, David no hubiese pronunciado esas famosas palabras que le pronunció a Goliat. Cuando Goliat le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces David, inspirado por el Espíritu de Dios, le respondió: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero mire, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, ese Dios a quien usted ha insultado y ha humillado, de quien se ha burlado aquí delante de su escuadrón, yo vengo en nombre de ese Dios a quien usted ha provocado. Mire el asunto, no fue a mí, no es a mí a quien has insultado, Goliat, no es a mí a quien has ofendido, no es a Israel el que has humillado. Te has atrevido a insultar al Dios de los escuadrones de Israel. Y mire lo que dijo David. No le dijo: te voy a matar y te voy a liquidar. No, dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire, Jehová, ese Dios al que usted humilló e insultó, Él te entregará a ti en mi mano. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. A Israel se le había olvidado que existía un Dios que podía darle la victoria. Y por eso estaban ahí, acongojados, humillados, miedosos, asustados, escondidos detrás de las piedras, creyéndole más a las circunstancias que veían delante de sus ojos que al mismo poder de Dios, que a su Dios. Y ese fue el milagro que Dios hizo. No solo entregó a David, le entregó a Goliat en sus manos, sino que también le recordó a Israel que Él todavía sigue siendo su Dios. Analícelo bien, entiéndalo para su vida. ¿En qué situación está usted? ¿Qué batalla está usted peleando? ¿Qué batalla está usted peleando que cree que es suya? Y se le olvida que su batalla es de Dios. Si Dios lo ha puesto usted en un encargo en el cual usted no puede vencer, recuerde que es Dios el que entrega en su mano la victoria. Que usted es solamente un instrumento en las manos de Dios. Usted no es el responsable de la obra de Dios. Usted solamente es un instrumento, un escalpelo, una correa, una espada, una lanza. Inclusive un concejal o un alcalde es simplemente un instrumento en las manos de Dios para hacer en favor del pueblo de Dios lo que Dios desea y es su voluntad.
No se le olvide eso. Usted solamente es un instrumento. No se vanaglorie. Si David se hubiese levantado después de cortarle la cabeza a Goliat y hubiese dicho, gané porque yo soy aquí el duro, seguramente lo hubieran matado ahí en ese campo de batalla. Ahí hubiese muerto, no hubiese tenido la oportunidad de presentarse delante de Saúl. Pero David honró a Dios y honró a su palabra, y no reclamó la victoria para sí, sino puso no solo a su propio ejército, a su rey, sino también a sus propios enemigos. Los puso en sintonía con el Dios de Israel, a quien le entregó toda la honra y toda la gloria de esa victoria. No se le olvide, no se le olvide que es Dios el que le da la victoria. Que tenga un excelente día, un excelente sábado. Son las 8:06 de la mañana. Nos pasamos un poquitico, pero valía la pena. Valía la pena comentar todo ese contexto del día de hoy. Que tenga un excelente día, que se goce hoy de la música que está programada en el programa que sigue. Buenos días, Baranoa, con Mouse Smith. Muchas bendiciones. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga y que el Señor lo llene de su gracia. Oh, díselo otra vez al Señor. Baranoa Estéreo, la mejor manera de escuchar radio.